no sé hasta dónde van a aguantar ustedes o hasta dónde yo voy a poder desarrollar, que no sea muy mucho tampoco. Son temas hermosos, apasionantes, como todos los que vemos en el derecho, y todos los días es aprendizaje y es algo nuevo, y algo nuevo para transmitirles, ¿no es cierto? El tema de menores, el tema de los incapaces. Vamos a arrancar con el power. Ahí les voy a compartir un power. Empezamos con los incapaces y dentro, bueno, respecto de los incapaces, el objetivo de esta charla era, bueno, puntualmente desde el registro, cuáles son las complicaciones que plantea aquellos documentos en los actos son otorgados por los representantes legales y que van a impactar, ¿no es cierto?, en el patrimonio del menor. Lo que quiero aclararles, como hice anteriormente en la charla para la cuenca, cuando toco este tema, es que el registro no califica la capacidad de la persona o de las personas. El registro califica documentos. El que ejerce esa calificación, la calificación de la capacidad del compareciente, es el escribano, es el notario. Son ustedes los que ejercen esa calificación. Y el escribano debe hacer el análisis de la capacidad y del discernimiento que tienen los requirentes para, en relación a la naturaleza y a la naturaleza que va a ejecutar y en cuanto a los bienes comprometidos. Y si el escribano tiene, ante la menor duda de la capacidad o no de una persona, tiene que abstenerse de realizar el acto. Tiene en todo momento que tener la certeza del estado de salud mental del compareciente. Si querés, claro, por vos. Lógicamente que va a analizar esa capacidad del compareciente, y si estamos hablando, como en este supuesto que vamos a ir viendo, de los menores, recabar la documentación que sea necesaria para poder acreditar la representación que ejercen esas personas que van en representación del menor. Acá en esta primera diapositiva les pongo que hay que tener en cuenta algo muy importante. El Código Civil parte de un principio general que es importantísimo. Toda persona Sí. Sí, hola, ¿cómo estás? Estoy en un curso, contame. María Eugenia, perdóname, te interrumpo un poquito porque se silenció tu audio. ¿Cómo no te escucho? ahí. María Eugenia, ¿me escuchás? Ahí está. Sí, discúlpame, se silenció sin querer el audio. Yo tengo muchas interferencias, legalización debe ser lunes. Tengo muchas sí. interferencias. Sí, yo también tengo mucha interferencia. Vamos a tratar. Lilian, discúlpame. Sí. Lilian, por favor, para que todos puedan cerrar los micrófonos, por favor, porque hay mucho retorno. Y después, y bueno, te hago todo. Porque dice, por favor, aguarde. Mucho. Ahí está mejor.
Dale. Sí, ahí yo te escucho bien, María Eugenia, y le pido por favor a todos los que están participando de esta charla que está poniendo María Eugenia, silencien sus micrófonos de manera tal de que no se superpongan las voces y la podamos escuchar con Y esto claridad. no. ¿Esto también va realizado? Ay, pará. Y escucho perro, Bien. un ¿No iPhone tenés de para él. sacarme de vuelta y te hago una sola Espera. Voy a gastar una sola legalización, ¿entendés? Ahí, bueno. Listo. Entonces, Ahí yo te escucho muy bien, no sé. ahí está mejor. Ahí está. Entonces decía que el principio general del código es la capacidad se presume. Toda persona tiene capacidad de derecho y de ejercicio, por sí misma. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son las limitaciones? Que expresamente el código lo limite o una sentencia judicial. Son las dos posibilidades. ¿En qué casos el código limita? En los casos del menor de edad, es decir, los que tienen menos de 18 años, en el caso de los adolescentes, que puntualmente establece la restricción y crea esta nueva figura, que es el menor que cumplió 13 hasta los 18 años. En el supuesto de los emancipados, acá tenemos que hacer la aclaración de que ya nos vamos a hablar solamente del emancipado por matrimonio. El otro emancipado ya desaparece del código, y la persona menor de edad, pero que tiene un título profesional habilitante, y para referirme muy sintéticamente, la capacidad que tiene este menor es la de administrar y la de disponer de sus bienes, pero los que hubiera adquirido con el ejercicio de su actividad profesional. Ahí va. Bueno, cuando hablamos de menores, nos vamos a referir de quién ejerce la representación legal o necesaria. Este mismo artículo, el 641, es el que tenemos que tener, es el que ustedes tienen que tener presente cuando viene un progenitor o ambos progenitores a la escribanía y, bueno, quiero vender o quiero comprar o quiero realizar este acto para mi hijo o por mi hijo. ¿Y por qué es tan importante tener presente el 641? Porque esto mismo vamos a aplicar después cuando hablemos de tutela o de curatela, y sobre todo porque acá el código establece quién es el que ejerce la representación legal. Entonces, tenemos que tener en cuenta tres cositas fundamentales. Hablamos de responsabilidad parental, ya no hablamos de patria potestad. Fue la patria potestad, como les digo. Eso quedó en el Código de Vélez. Este código, ya adaptado a las nuevas modalidades y a la nueva sociedad por la que todos estamos viviendo, reemplaza patria potestad, que venía del derecho romano, y que hacía referencia exclusivamente a la facultad, a los derechos que tenía el padre respecto del hijo, del padre digo, no de ambos progenitores. Patria potestad. Esto se modifica y ahora tenemos el término correcto, que también debemos hablar correctamente, es el de la responsabilidad parental, porque ya hace referencia a un concepto mucho más amplio de la relación entre el progenitor y el menor. No solamente a los derechos que puede ejercer el progenitor sobre el menor, sino también a los deberes que tiene respecto de él, como el cuidado en su salud, en su cuidado personal, en su educación,
Y después sí, en el ámbito patrimonial, siempre que pueda, de cuidar el patrimonio del menor. Otro término que también debemos cuidarnos para expresarnos bien es ya no hablar de papá o de mamá, de la pareja de papá o de la pareja de mamá. Ahora son progenitores. Pueden haber dos papás, pueden haber dos mamás. Entonces, para evitar cualquier tipo de discriminación, es conveniente, bueno, utilizar adecuadamente el término progenitor y llamarle a la pareja de papá o a la pareja de mamá el progenitor afín. Entonces, así se nos va a hacer más simple después la lectura del 641, porque uno ve tantos incisos y dice, güey, para ver esto, analizarlo, leerlo, bueno, responsabilidad parental, progenitor y progenitor afín. Entonces, ¿qué nos dice el código en el 641? El caso es, digamos, lo más usual, generalmente, es que ambos progenitores convivan con el menor. Entonces, si ambos progenitores conviven con el menor, se presume que los actos efectuados por uno también son consentidos, cuentan con la conformidad del otro. Ese es el inciso A. El inciso B. En caso de cese de la convivencia, por divorcio o por nulidad del matrimonio, en caso de cese de la convivencia, que haya divorcio o que haya nulidad de matrimonio, le corresponde también a ambos progenitores. Pero si el juez considera que es conveniente atribuirle a uno solo de los progenitores, así lo puede hacer. En caso de muerte o en caso de ausencia con presunción de fallecimiento, o que uno de los progenitores esté privado de la responsabilidad parental, le corresponde al otro progenitor. En caso del hijo extramatrimonial de un solo vínculo, al único progenitor, eso es obvio. En caso del hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, si fue el juez el que le dispuso, determinó ese vínculo, le corresponde al otro progenitor, ¿cierto? Entonces, este artículo, detenidamente, si lo leen, les va a indicar en cada caso qué es lo que tengo que pedir como escribano, como escribana, para acreditar la representación legal del menor. Por ejemplo, en el caso de divorcio, el inciso B, o en el caso de nulidad, a los dos. Pero si uno tiene la responsabilidad parental, tendrá que demostrar que esa es la persona ese es el progenitor que va a ejercitar el acto efectivamente. En caso de muerte, o en caso de ausencia, que haya una sentencia por ausencia con presunción de fallecimiento, o que el papá esté en la cárcel y haya sido privado de la responsabilidad parental, bueno, en ese caso, ¿qué voy a pedir? Además del acta de nacimiento, voy a pedir también la sentencia que dispone la ausencia con presunción, o la sentencia que lo priva de responsabilidad. En caso del hijo extramatrimonial de un solo vínculo, con esa sola partida de nacimiento, el acta de nacimiento alcanza. Y en el caso del hijo extramatrimonial, si fue obligado a reconocer al hijo y el juez interviene, el que va a tener la representación va a ser el otro progenitor. ¿Estamos? Entonces, el artículo 641, para tener en cuenta, ante situaciones especiales, quién es el que va a ejercitar la representación legal y qué recaudo tengo que pedirle para acreditar eso en la escritura. Y el registro que hace califica que esa representación esté adecuadamente acreditada y debidamente acreditada.
Bueno, ¿qué es lo que se plantea registralmente? ¿Cuáles son los principales planteos que vemos a diario? Para eso les hice, me permití, mejor dicho, organizar de esta manera la exposición. Ir de los actos de los actos menores, de los actos que no tienen tanta relevancia económica, tanta importancia patrimonial, y entonces van a ver que no guarda un orden numérico de acuerdo al código. Ese es el permisito que me tomé. Entonces, si comenzamos por los actos menores, de menor jerarquía o de menor importancia, tenemos que analizar este artículo, el 685. ¿Qué dice? Se refiere a los actos de administración y se refiere a los actos conservatorios. Hay como unanimidad en la doctrina de entender que los actos de administración y los actos conservatorios, valga la redundancia, son los que tratan de preservar lo que el menor ya tiene. Son los que tratan de cuidar de mantener el patrimonio del menor. Esos actos de administración, dice el código, son ejercidos en común por ambos progenitores cuando los dos tienen la responsabilidad parental. Y los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de ellos. Ahí no hay problema. Esta norma se aplica independientemente de quién esté al cuidado del menor. Puede ser que estén los dos al cuidado o puede ser que esté uno solo. Independientemente de esa situación, estos actos, los de administración o los actos conservatorios, pueden realizarlo cualquiera de los dos, o los dos en forma conjunta, o los dos en forma indistinta. Estos son actos ya más importantes. Acá sí el código no plantea no deja lugar a dudas. Pero a nosotros sí, a los registradores nos deja lugar a dudas. Y ya les voy a contar por qué. El artículo 645 ya pide el consentimiento de ambos progenitores. O sea que los dos tienen que firmar el acto, el documento. ¿Cuáles son? Fíjense, si el hijo tiene doble vínculo filial, se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para estos supuestos. Autorizar a los hijos adolescentes entre 16 y 18 años para contraer matrimonio. Otro, autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad. Otro, autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero. El D, autorizarlo para estar en juicio en los supuestos en que no puede actuar por sí. Y el E, para administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad con lo previsto en este artículo, en este capítulo. Entonces, queda claro que en estos A, B, C, D, E, estos 5 incisos, ambos tienen que expresar su consentimiento. Y continúa diciendo el artículo, en todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad para hacerlo, ¿qué hace? El juez es el que debe resolver qué es lo que comúnmente denominamos la venia, debe resolver teniendo en cuenta el interés familiar y lo que sea más beneficioso para el menor. Y dice chiquitito en el último apartado del 645, y ahí se suelen enojar todos los escribanos, cuando el registro le dice, es necesario el consentimiento expreso. Cuando el acto
esto involucra a hijos adolescentes, o sea, hijos que tienen entre 13 y no llegaron a los 18, entre 13 y casi los 18, debe tener el consentimiento expreso. Y el tema, la pregunta es la siguiente. Acá adquieren para el menor, por ejemplo, en ejercicio de la responsabilidad parental, comparecen los dos progenitores y yo digo, ¿y por qué no está el consentimiento expreso del menor? Y el código no lo dice. El código no lo expresa. No dice expresamente o taxativamente debe estar el consentimiento expreso. Bueno, y empezando a leer un poco, ¿y por qué tengo que complementar? Porque después sale el observado, la boletita. ¿Y por qué me piden? Si expreso no es consentimiento escrito. La gran doctrina, la gran mayoría de la doctrina sostiene de que el asentimiento o el consentimiento del menor es un consentimiento que tiene un sentido negocial. Y tan es así que si el menor el día de mañana, ya mayor, quisiera plantear, queda él habilitado, queda él facultado para poder pedir la nulidad, porque ese acto va a estar viciado de nulidad relativa. Puede que no pase nada, puede que sí. Entonces, hablando de esto, el año pasado en el Calafate con Eleonora Casabé, ella es de la opinión de que puede estar en el acto escriturario y decir sí, sí, y es un consentimiento expreso. Pero ¿cómo se suple esa falta de constancia, de esa falta de constancia en el texto de la escritura y la falta de la firma del menor? Yo por ahí le digo a los colegas, no lo tome a mal, pero si están los progenitores y está el menor, ¿qué cuesta cubrirse y hacerle firmar? Que manifieste la conformidad tiene un contenido negocial, de eso no hay duda. Desde el momento en que desde el momento en que le queda permitida o le queda la posibilidad de poder articular una nulidad relativa, no es poca cosa. Entonces, sugiero, si está por ahí Mariela Seman, se estaría riendo o se va a reír, sugiero de buena técnica notarial hacerle comparecer al menor y hacerle firmar y lo haría firmar. Si fuera yo, le hago firmar la escritura. Bueno, y acá vamos, esto es de lo que necesito. Entonces acuérdense, el 641 para tener en mira quién le representa y qué le tengo que pedir al progenitor para que acreditar. Después tenemos el otro artículo que son los de administración o los de, vamos recapitulando, los de administración, los relativos a los actos de administración o conservatorio, que ese es el 685. Ahora tenemos el 645 que se refiere a los actos en donde sí o sí ambos tienen que firmar, y vamos al 692. Son los actos que necesitan autorización judicial. Estos actos, por más que no alcanza solamente con la firma de ambos progenitores. El código pide más. ¿Y qué piden? Autorización judicial. ¿Cuáles son esos actos? Los actos que implican disponer los bienes del hijo. Si no se cumple con la autorización judicial, eso
perjudican al hijo, esos actos pueden ser declarados nulos. Entonces, esto nunca se olviden, porque ingresan las escrituras, están vendiendo por el menor, no. Y sale la boletita otra vez. Actos que necesitan autorización judicial, sírvase obtener la autorización judicial, no pueden vender. Si hay perjuicio para el menor, son actos nulos. Y después, los actos más graves aún, que son los actos del 689. Y no van a creer que entran escrituras así. Vemos escrituras. Y esto no tiene ningún secreto, es leer nomás el código, leer un poquito así antes en la instancia previa a la audiencia, o entre audiencia y audiencia con el cliente, informarme, como les digo siempre a los chicos de la facultad. La función del escribano es receptar la voluntad de los comparecientes, del que va a la escribanía, del que requiere, y mentalmente ir formándome en la cabeza cómo hago el acto, buscarle la forma instrumental, ver si puedo hacer y si es legal. Entonces, si aparecen menores, leer estos artículos, mientras hago todo ese proceso mental, hasta llegar a tener la convicción de que lo que estoy haciendo realmente es lo correcto, es lo que está bien, y poder asesorarnos, ¿cierto?, correctamente al que viene a la escribanía. Y acá tenemos el 689, contratos prohibidos. Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad, excepto lo dispuesto para las donaciones sin cargo previstas en el artículo 1549. ¿Cuál sería ese supuesto del 1549? Yo, progenitora, única representante legal de mi hija menor de edad, un bien de mi patrimonio, mío, soy titular del dominio, le dono a mi hija, y en el mismo acto, por mis propios derechos, y como representante legal y en ejercicio de la responsabilidad parental sobre mi hija, acepto. Es el único supuesto en donde tengo las dos. En una persona se concentran dos intereses contrapuestos. Lógicamente, si fuera ese el caso, le haría firmar a la menor de 17 años. Le haría manifestar, igualmente le haría manifestar el consentimiento expreso, pediría por parte de ella. Y acá viene lo fuerte. No pueden, ni aún con autorización judicial, comprar por sí ni por persona interpuesta bienes de su hijo. No pueden constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo. No pueden hacer partición privada con su hijo de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que, junto con el menor, sean coherederos o colegatarios. Ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros. Esta última partecita es la que más vemos acá adentro. Y son actos prohibidos. Ni aún con autorización judicial. El típico caso de las escrituras de Indico, que tienen hipoteca y quieren comprar para el menor con aceptación en nombre y representación del menor en ejercicio de la responsabilidad parental, y aceptan la hipoteca. No pueden obligar a sus hijos
como fiadores de ellos o de terceros. ¿Estamos hasta acá? Yo no, ahora sí que no le escucho a nadie. ¿Estamos? Está bien, María Eugenia, están todos silenciados, ¿sí? Por eso no ¿Tanto? Ah, bueno, porque ahora un silencio que ya me entra a desesperar, che. Estamos todos, estamos. Bueno, entonces. Sí, María Eugenia, te escuchamos perfectamente. Como siempre, tu exposición es clara y precisa y además ilustrativa en este momento. Yo quiero eso, quiero ser clara y quiero ser práctica. Por ahí es medio complejo porque es tedioso leer o en una diapositiva poner 5, 6, 7 incisos, pero por lo menos quiero que les quede esto clarito. Y si pueden ir tomando notas, más todavía. Esa escala que le hice, esos grados de los simples actos de administración o actos conservatorios, los que sí o sí necesitan la firma de los dos padres y el consentimiento, la de los actos de disposición y los que necesitan autorización judicial, y de los contratos absolutamente prohibidos, terminantemente prohibidos, que por más que tengan autorización judicial, no lo pueden autorizar, no lo pueden efectuar. Vamos a otro punto. Esto en lo que se refiere a menores. Ahora, una innovación del código es el de la persona o personas con capacidad restringida. Acá también tenemos la presunción de la capacidad de las personas, pero aplicamos eso. Pero ¿qué dispone el nuevo código? Que si el juez advierte que por el ejercicio, que en el ejercicio de su capacidad puede resultar un daño a la persona o a sus propios bienes, ya sea por padecer una adicción o por tener una alteración mental permanente o prolongada y que pueda ser de suficiente gravedad, el juez puede restringir la capacidad y puede declarar, puede designar a él o a los apoyos que sean necesarios para que esta persona con su capacidad restringida pueda seguir manejándose, pueda tener autonomía, y tiene que tomar las decisiones, que pueda tomar las decisiones tal como si la persona con capacidad restringida las hubiera tomado. Los actos de los apoyos tienen que ser realizados teniendo en cuenta cuáles serían las preferencias de esa persona que padece esa restricción. Hay distintos grados de restricción a la capacidad. Eso lo evalúa el juez. Ahora, se ponen todos los medios en ese proceso de restricción a la capacidad que antes llamábamos juicio de insanía, que es realmente un proceso muy fuerte. ¿El juez qué va a valorar? Va a valorar de qué manera puede expresarse esa persona restringida, que tiene su capacidad restringida, y va a poner todos los medios que esté al alcance para poder comprobar hasta dónde llega esa restricción. Si el juez advierte y tiene la convicción, ¿no es cierto?, de que realmente es una persona que no puede interactuar con el entorno, que no puede expresar su voluntad por ningún medio, y que ya el apoyo que se le dio en una primera instancia resulta insuficiente, es ineficaz, entonces ahí declara su incapacidad
y designa un curador. Una vez dictada la sentencia, esa sentencia se inscribe en el registro civil y capacidad de las personas, y se debe dejar constancia en el acta de nacimiento en nota marginal. El código hace referencia, un segundito, estoy en el registro y siempre tengo la velita de al Sagrado Corazón y a la Virgen, siempre está prendida y ya se está terminando, así que estaba... El código, fíjense que hace referencia solamente al registro de estado civil y capacidad de las personas, en el artículo 39. No habla del registro de la propiedad. Pero el registro de corrientes, acá como les puse, ¿y qué ocurre en el registro con esa sentencia? ¿Qué pasa? Y el registro de la propiedad anota la sentencia. Desde el año 2011 se vienen efectuando las anotaciones de este tipo de sentencias, y los jueces, eso sí que es automático, libran oficio al registro civil y el mismo libran al registro de la propiedad. Les puedo contar respecto de esto, acá tengo escaneé un oficio, le saqué los nombres, y fíjense cómo llega. Oficio, este es del 7 de diciembre del 2018, dirigido al registro de la propiedad inmueble, y me dirijo a usted en los autos caratulados, fulano, sobre restricción de la capacidad, que se tramita ante el juzgado en lo civil y comercial, bueno, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la nueva ley de salud mental, promulgada el 1 de diciembre, notificando la resolución dictada en esta causa, la que en su parte pertinente dice, y ahí viene la transcripción. Les subrayé dos cositas, en verde y en rojo. Declarando fallo, artículo 1, declarando la restricción de la capacidad del señor fulano de tal, argentino, nativo, continuamos, ¿quién puede realizar por sí? En verde está lo que su señoría dispone que puede realizar por sí. ¿Cuáles son esos actos? Actos de la vida diaria, vestirse, higienizarse, realizar pequeñas tareas domésticas y alimentarse. En lo que refiere, y ahí va en rojo, a todos los demás actos jurídicos de la vida del señor fulano de tal, debe realizarlos a través de su hermano, el señor fulano, quien ejercerá el rol de apoyo. Fíjense que aclara de apoyo con representación. En estos actos que no puede realizar el interesado son los siguientes. A mí particularmente me gustó mucho cómo detalla, cómo especifica, puntualiza qué puede hacer y qué no puede hacer. Y en este caso es un apoyo con representación. Otra cosa que me llamó la atención también. No dice curador. Apoyo con representación. ¿Qué puede hacer el apoyo? Que en este caso es el hermano. Todo tipo de actos de administración. También vender, donar, ceder bienes, cobrar, gastar o gestionar dinero. También se encuentra imposibilitado de contraer matrimonio, reconocer hijos o ejercer la responsabilidad parental.
nombrando en el rol con apoyo, en el rol de apoyo con representación al señor fulano de tal, quien deberá aceptar el cargo en primera audiencia con las formalidades de ley. Y fíjense el punto 5. Oportunamente oficiar al registro de la propiedad inmueble. Muy bien. Y acá, digo yo, lo dije yo, lo consultamos en ese momento con la escribana Marita Ríos, y bueno, empezamos a partir de esa fecha a anotar este tipo de sentencias que por lo general no tienen un plazo de vencimiento. Ustedes saben que cada cierto tiempo el código establece debe volver a reverse, deben volver a hacérsele todos los tipos de estudios, controles, evaluaciones al que tiene la capacidad restringida o el incapaz, y en algunos casos viene por el plazo legal de esa sentencia, y si no tiene plazo legal, se lo anota sine die, quiere decir sin plazo, sin fecha de vencimiento, como si fuera la inhibición decretada contra un quebrado, a un quebrado, en una quiebra. No tiene plazo de vigencia. Bueno, ahí fue a Cámara, se aprobó nuevamente, y acá les puse cómo le aparece al que solicita el certificado del registro si es que esta persona está inhibida. O sea que sin ustedes pedir respecto de su capacidad, esto ustedes no sabían, ¿eh? Esto ustedes no sabían. Ustedes deben ver por ahí si les habrá tocado alguna vez, pero el registro le informa que esa persona, les informa como una inhibición ordenada en un juicio ordinario, en un juicio civil. Pero en realidad se trata de una inhibición, digamos, ordenada en un juicio por restricción a la capacidad. Entonces, ahí están todos los datos. Fíjense, tipo de inhibición, insanía, que esto le estoy hablando del 2011. Todavía no teníamos el código nuevo. En este momento, sí, ya teníamos el código nuevo, pero en nuestro sistema informático no tenemos modificado el término, no podemos tocar eso. Esto ya lo tenemos desde el año 2012, 11. Entonces quedó el término insanía. El estado es vigente, el tomo en el que se anotó, tomo, folio, fecha de caducidad, fíjense, está en blanco, no dice nada. No dice la sentencia, menos podemos decir nosotros. Pero si ustedes se dan cuenta de lo que le está permitido por el juez al que tiene la capacidad restringida, es muy poco lo que puede hacer. El quit, el apellido, razón social, el nombre, ahí yo le puse A, el apellido, nombre, RA, tipo de documento, el número de expediente, los autos, ARA sobre restricción a la capacidad, el juzgado, observaciones, apoyo con representación del señor fulano de tal con el número de documento. Esa es la manera como a ustedes el registro les va a publicitar si es que esa persona tiene una restricción, si hay una sentencia que restringe la capacidad. Así como les repito, así, por eso tienen que ver bien, no está inhibido para disponer de sus bienes, pero sí pesa sobre él una restricción, por lo cual no puede manejarse por sí mismo, y van a tener que recurrir, ustedes como escribanos, a hablar con esta persona, entrevistarlos y ver, y bueno, y asegurarse de que sea esta la persona quien los represente legalmente si va a otorgar un acto. ¿Estamos hasta acá?
Bueno, seguimos con otros institutos, otras figuras que nada que ver con lo que estábamos viendo. Y yo quiero aclararles esto, esta charla va dirigida a los chicos que van a rendir, a los colegas, chicos les digo yo, perdónenme, a los colegas que van a rendir, van a participar ahora como aspirantes al concurso de antecedentes y oposición para obtener su registro. Así que por eso, por ahí son temas que no están muy relacionados, pero bueno, son los que me habían pedido y me habían sugerido que los toquen. Sí, María Bueno. Eugenia, los temas que se han elegido el día de hoy se extrajo del programa para el concurso de discernimiento para obtener la titularidad del registro, que normalmente se realizan en el mes de octubre, y creo que este año, por el tema de la pandemia, se ha postergado para el año entrante. Vamos a ver, o sea que esto va dirigido a ellos básicamente. Son casos muy puntuales y se dan, porque ellos tienen que redactar la escritura. Entonces puede venir la consigna, representante legal de un menor de 17 años que va a adquirir, y esto tienen que saber. Ahí te salió la profesora, ¿viste? Bueno, seguimos. Generalmente vamos a entrar en este otro tema: compra en comisión, gestión de negocios y estipulación a favor de terceros. Esto les voy a confesar, me costó ubicarme, porque el código ahora es taxativo en las normas que regulan cada una de estas tres figuras. Antes el código de Vélez, de manera desordenada, trataba por ahí bajo un artículo a la gestión de negocios, en otro artículo se refería a estipulación a favor de terceros, pero no quedaba muy en claro qué era cada cosa. En ese sentido, esto ahora aclaran con normas específicas cada uno de estas tres figuras. Generalmente nosotros, cualquier persona, efectúa un acto jurídico y lo hace para que los efectos de ese acto jurídico se impacten en la esfera de su patrimonio, de su propio interés. Y en caso contrario, esa persona ejercita una representación que puede ser legal o puede ser una representación voluntaria. En este caso, ahí hay alguien que está tocando y haciendo círculos en la pantalla, compra en comisión, bueno, no importa. En este caso no hay nada de eso. En este caso no se compra, se compra sin interesar que esos efectos vayan a la esfera de mi interés, a mi patrimonio. No ejercito la representación legal ni voluntaria de ninguna persona. Estos casos, el primero de ellos que vamos a ver es la compra en comisión, que está legislada, regulada en el artículo 1029. Esta figura se basa fundamentalmente se puede aplicar a cualquier tipo de contrato, a un contrato nominado, a un contrato innominado, siempre y cuando no se vulnere el artículo 958 del Código Civil y Comercial. Este es otro artículo que siempre les digo, tenemos que saberlo de memoria. Siempre y cuando no se lesione, no se viole la ley, la moral, la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, campeamos en lo que yo denomino la autonomía de la voluntad.
Y este principio aplicamos acá. ¿En qué consiste esa compra en comisión? Es una manifestación que tiene que hacer el vendedor, el comprador al vendedor, de que está realizando una compra que puede ser por orden o por mandato de otra persona, o puede no decir nada. Directamente dice que lo hace para otra persona cuyo nombre se reserva para revelarlo antes o en el momento en que se firme la correspondiente escritura traslativa de dominio. En este supuesto, podemos decir que vamos a utilizar la compra en comisión, se utiliza en aquellos contratos básicamente privados. Pongo como condición que no voy a decir quién es el que compra, pero sí, tengo que saber, tengo que tener claro que al momento en que se escriture, tengo que revelar quién es el que compra. ¿Quiénes son las partes? El vendedor, el comprador y el comitente. El comprador, el vendedor ya sabemos, es el titular del inmueble. El comprador es el que, habiendo pactado esto, puede de última, antes de hacer la escritura, decir, no, mire, quiero que se escriture a mi nombre nomás, o puede ceder su lugar y decidir o designar a otra persona, o bien puede decir no, que la escritura se haga a nombre del comitente. ¿Y quién es el comitente? Es el tercero. ¿Cuál es la finalidad? Esto se ve mucho en las señas o señal, en las reservas, cuando se hacen los instrumentos privados de reserva. La finalidad de esta, básicamente, es no ser conocido por el vendedor, que no sepa el vendedor quién es, porque puede encarecer la compra. Por ejemplo, si está en venta la propiedad, una propiedad lindera, y me interesa porque puedo agrandar mi propiedad, no decirle al vendedor que soy yo, porque sabe que si estoy interesada porque es mi lindero, voy a pagar un poco más, llegado el caso. Entonces, por ejemplo, en esos casos, se utiliza la compra en comisión. Y también lo puede utilizar el comprador en comisión. ¿Por qué? Porque puede ser que especule y que juegue con esa incertidumbre buscando otros interesados y bueno, puede encontrar una mejor opción o puede encontrar una mayor ganancia. Entonces ahí está el beneficio para el comprador en comisión, especular. Como les dije, el ámbito de aplicación es exclusivamente en el ámbito preescriturario. No llegan estos casos al registro porque nosotros no inscribimos boletos de compraventa. Son exclusivamente para el ámbito preescriturario y que, como les dije, se utiliza en la reserva o cuando se hace una seña o en el mismo boleto de compraventa. ¿Y cuál es el límite? El límite está dado por la escritura pública. Al momento de la escritura pública tiene que revelarse quién es el comitente. O sea, se da en el íter preescriturario. Bueno, y en cuanto a los aspectos registrales, que ya les dije muy cortito, al no inscribir boletos de compra-venta, esta situación no se plantea. Después tenemos la otra figura, que es la gestión de negocios. En la gestión de negocios, bueno, tenemos específicamente legislado por el artículo 1781 del Código Civil, que, ¿cuál es el origen de esta figura? Ya en el derecho romano se utilizaba mucho para las cuestiones procesales, la figura del gestor, que ante la ausencia
de quien realmente debía comparecer no podía estar, entonces el gestor de negocios oficiosamente iba y lo reemplazaba. Y ahí dio buenos resultados, lo adoptamos nosotros y lo aplicamos en el derecho privado, y felizmente regulado ahora ya a partir del 2015 en el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 1781. Y se da cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, pero que no tiene intención de hacer una liberalidad, tampoco está obligada, tampoco está autorizada legalmente ni convencionalmente. Lo hace espontáneamente. Ahí les puse, es un instituto autónomo, espontáneo, y el dueño del negocio tiene la posibilidad de ratificar posteriormente, asumiendo la responsabilidad frente a los terceros por los actos ejecutados por el gestor. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Ausencia de obligación, ausencia de liberalidad y de propósito de lucro. Fíjense, oficiosamente, se ofrece y realiza el acto. La capacidad que se pide es la capacidad para contratar, o sea, el gestor tiene que tener capacidad para obligarse por sí mismo a realizar la gestión. Tiene que existir una imposibilidad de que pueda intervenir el dueño del negocio. Y no debe existir prohibición por parte del dueño del negocio. ¿Cuál es la utilidad que presenta esta figura? Que el gestor, no obstante no estar directamente relacionado en el negocio, porque él no va a imputar en la esfera de sus intereses las consecuencias de esto, él debe comportarse, tiene que comportarse como un buen padre de familia. Así dice la doctrina, así dice Llambías, dice Orelle. Debe comportarse como un buen comerciante. Debe tener un contenido lícito y debe tener un contenido patrimonial, pero ojo acá, porque ese contenido patrimonial no tiene que significar poner en riesgo el patrimonio del dueño del negocio. El gestor puede realizar actos administrativos y actos dispositivos, siempre que no pongan en riesgo lo que les dije, siempre que no ponga en riesgo el patrimonio del dueño del negocio y que tampoco vulnere o contraríe el artículo 958 del Código Civil. Bueno, esto respecto de elementos esenciales de la gestión. Ahora tenemos una figura, la tercera. Acá se confunde mucho, registralmente en la terminología. Yo creo que esa confusión fue generada a raíz de la poca legislación que teníamos. Ahora el código es clarito, y cuando vamos a comprar, cuando tenemos la idea y expresamos en la escritura que vamos a comprar para fulano de tal, quien oportunamente aceptará, que es lo que usan muy frecuentemente en los casos de compraventas de inmuebles que están en zona de seguridad, que demoran mucho las autorizaciones, obtener la resolución, la previa conformidad. Los escribanos se inclinan mucho por la figura del gestor del negocio. Pero tal como lo legisla el código actualmente, esa figura es la estipulación a favor de terceros. Y acá les puse, el Código Civil y Comercial lo regula como una condición contractual. No es un contrato autónomo.
es la manera como se pacta el funcionamiento y el resultado entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El estipulante, que actúa en nombre propio, el promitente, que es el que queda obligado a realizar una contraprestación, y el beneficiario, que es el tercero. Puede pactarse en los trámites previos a la escritura o en la misma escritura pública. ¿Y qué requiere acá? La aceptación. Esto es lo que tiene que quedar claro. Registralmente, cuando ingresa un documento de estas características, hasta que no exista aceptación, no hay transmisión de dominio, no hay consentimiento. Al no haber consentimiento, no se perfecciona el contrato de compraventa. Entonces, si ingresa la escritura de compraventa diciendo que fulano de tal estipula a favor de tercero o a favor de fulano la compra de este inmueble, el registro lo que hace en un primer asiento es registrar, inscribir esa escritura, y el titular de dominio va a ser a favor de la persona que está realizando el negocio. Va a ser a favor del estipulante. ¿Está? Una vez que se firma la escritura de aceptación e ingresa al registro, recién ahí va a haber un cambio de titularidad, y en un segundo asiento a continuación va a figurar ya como adquirente esa persona a favor de quien se estipuló en su momento. Les pongo acá, esa aceptación debe ser hecha por escritura pública y se deben gestionar los certificados para obtener la reserva de prioridad indirecta. Y ahí hay una matrícula escaneada. Bueno, este es una simulación de matrícula. Sabemos los datos, ubicación, designación, superficie, medidas, todo lo que va en este campo. Después tenemos en el campo número 6, en la columna 6, ¿quién va a figurar como titular sobre el dominio? Márquez Julio, que es el que hizo la compra para Márquez Beatriz. En este caso eran dos hermanos. Márquez Julio, cuando compra, le dice a su vendedor: compro para Beatriz Márquez, documento nacional de identidad tanto, quien oportunamente aceptará. Eso ocurrió en el año 2002, y cuando Márquez Beatriz cuando Márquez Beatriz aceptó, ingresó la escritura de aceptación de compra, y ahí el registro inscribió esa aceptación como asiento número 2, cambiando la titularidad, modificándose la titularidad y pasando de Márquez Julio a Márquez Beatriz. ¿Estamos? Sí, María Eugenia, estamos. Bueno, hasta acá tengo power. Lo otro está... A partir de ahora es sin filmina. A partir de ahora sin diapositivas. Ya no tuve tiempo. Realmente. Son temas largos. No sé si por ahí es conveniente o dejamos las preguntas para el final. Respecto de propiedad horizontal,
bueno, ¿qué les puedo decir? En realidad no hay muchas modificaciones en cuanto a lo que ya sabemos. Sí sabemos que propiedad horizontal, a partir de la reforma del código, pasó a ser está enumerado como un derecho real. Antes era un régimen especial, la afectación de una propiedad a un régimen especial. Ahora, con la reforma del código, a partir del 1 de agosto del 2015, ya al ser un derecho real, sabemos que es uno de los derechos reales que más analíticamente, más pormenorizadamente legisla el código, con 33 artículos. Las modificaciones, salvo, por ejemplo, aquellas exigencias en cuanto a las asambleas, básicamente algunas modificaciones en cuanto al cómputo, al cómputo del, ¿cómo es que se dice? Al cómputo de las mayorías, o las mayorías que se requieren para determinados actos, cuestiones muy puntuales. Sigue básicamente la misma estructura, exigiendo los dos dominios, un dominio de uso exclusivo o de propiedad exclusiva de quien tiene ese inmueble bajo derecho real de propiedad horizontal, y un uso que es común a todos los que viven en ese mismo espacio físico, ¿no es cierto?, que esté afectado a ese, o que esté bajo ese derecho. También hay una incorporación importante que es la de las asambleas judiciales, en casos muy especiales, muy puntuales, y no plantea mayores inconvenientes. Lo que sí están haciendo consultas, pero todavía no ingresó y que tiene relación con PH, es la de los clubes de campo o barrios privados que tienen que, constituidos con anterioridad al régimen del código, a la reforma del código, que deben sí actualizarse y adecuarse al nuevo sistema de clubes de campo, de conjuntos inmobiliarios, y ahí sí, vamos a ver qué dudas se plantean o qué novedades tenemos, pero todavía no tuvimos ingreso de ningún tipo de estos institutos, de estas adecuaciones, y lo importante acá es que para el tema de conjuntos inmobiliarios, que son artículos muy cortitos, si algo no está previsto ahí, se aplican supletoriamente las normas relacionadas a propiedad horizontal. O sea que vamos a tener que hacer como un combo de lo que sea conjunto inmobiliario, y de acuerdo a lo que ingrese veremos la aplicación de lo que sea conjunto inmobiliario propiamente dicho, o tengamos que ir a las normas de PH, que son las que se aplican supletoriamente. Y respecto de declaratorias de heredero, bueno, eso es... Ahora ya le quiero declaratoria de herederos, le decía hoy al doctor Verón. Siempre fue ahí, me parece que lo estoy viendo, Doc, acá en la pantalla. Falta que ubique la compu acá y lo tengo a usted sentadito acá delante mío. Siempre es el tema del qué hacemos con las declaratorias de heredero. Y yo al principio no me gustaba, no me parecía, no compartía la inscripción de declaratorias de heredero, y bueno, pero claro, está previsto nada más y nada menos que en el Código Nuevo, en el Código Civil y Comercial, la inscripción de la declaratoria de herederos. Está prevista la inscripción en los códigos de procedimientos de la Nación y en el Código de Procedimiento de la provincia. Tenemos una técnico registral
no me puedo, me tenía que entrar en razón de por qué debe inscribirse. Y bueno, la problemática que plantea es la siguiente. No, declaratorias en la práctica, declaratorias de herederos, de nuestros propios tribunales de la provincia de Corrientes, son pocas. Son pocas las que tenemos que lleguen al registro la declaratoria en un documento autónomo. Los escribanos, tengo 2 o 3 escribanas que son muy expertas en este tema, ingresan la declaratoria, pero como un tracto. Los declarados herederos venden y automáticamente, digamos, quedan legitimados por esa misma declaratoria de herederos. Eso en cuanto a lo local. En cuanto a lo que ocurre en otras provincias, existe una ley que es la ley 22.172 de hace mucho tiempo, que se llegó a raíz de un acuerdo firmado entre los tribunales a efectos de unificar el criterio de cuáles son los requisitos que cada registro debería analizar al venir de otra jurisdicción un oficio exhortando la inscripción de este documento. Y bueno, ustedes ya saben, el sello de agua, que los chicos de mesa de entrada saben perfectamente que si no está el sello de agua es la única previsión que yo encontré en alguna norma que expresamente el registro tiene la facultad de rechazar la inscripción. Directamente no permite el ingreso. Claro, pero ¿qué pasa cuando la colega que me está mirando y la estoy viendo, hace un tracto? Y no puedo, pues yo, no puedo ver el documento, ni puedo ver ese sello, tocar a ver si está el sello de agua o ponerlo al trasluz para verificar. Entonces, bueno, está bien, confiamos en que es la calificación del notario el que tomó todas las precauciones de decir si se está cumpliendo con todos los requisitos del artículo 7 de la 22.172. Y acto seguido se hace la venta, en el caso local se hace la venta. En los otros casos se inscriben las declaratorias de herederos sin ningún problema, siempre y cuando, ¿no es cierto?, se dé cumplimiento también a los requisitos que establece nuestra técnico registral. Que venga ese oficio, que el oficio contenga la orden judicial de inscribir. El juez interviniente tiene que ordenar al registro la inscripción de eso. Que estén abonadas todas, que se manifieste, que se exprese que están abonadas todas las tasas de justicia, los honorarios. Bueno, ¿qué otra cosa más, Doc? Doctor. Bueno, básicamente eso. Respecto A ver si me dan la voz ahí, sí. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, el tema, como dijo la Dire, por ahí el tema de la declaratoria de herederos es todo un tema todos los días. Todos los días. Porque tenemos las 2 opciones ahí, lo que vienen de extraña jurisdicción, a través de la ley 22.172, y también lo de nuestra jurisdicción, que son ordenados por los jueces locales. Entonces, por ahí, en la calificación tenemos distintas alternativas, distintos tipos de calificaciones, pero bueno, básicamente lo que dijo la directora, lo que nosotros tenemos en cuenta ahí es la orden de inscripción que debe figurar en el oficio respectivo. Así que, y después tenemos obviamente el juzgado, la carátula, la descripción del inmueble, bueno, las formalidades, digamos, que todo escribano tiene en cuenta para inscribir un dominio. Así que bueno, básicamente es eso, escribana. Gracias, Doc.
leía y me interesó mucho porque la cuestión es la de siempre. ¿Qué naturaleza tiene la herencia? ¿Cuál es la naturaleza de esa comunidad de bienes hereditaria y que está indivisa? Y a su vez, ¿qué naturaleza tiene ese acto de declarar los herederos? Y sí, yo llego a la conclusión, a partir de la declaratoria de herederos, se blanquea una situación de condominio indiviso entre los herederos. Ahora ya estoy convencida de eso. Tenía mis dudas, pero entiendo, considero que la declaratoria lo que hace es eso. Una comunidad entre los herederos, un condominio indiviso, y bueno, que se va a llegar a su punto final con la partición. En la partición sí, cada uno va a saber, con cada heredero va a saber con exactitud cuál es esa porción de la masa hereditaria que se representa en un bien determinado. Hasta tanto tiene una porción indivisa. Y tan es así que las normas del sucesorio remite a la partición, a la división de condominio cuando haya algún tipo de cuestionamiento, algún tipo de problema judicial, se aplican supletoriamente las normas de la división del condominio. Así que, de que inscribimos, ya les digo, y los casos más usuales son las que vienen por tracto. Y ahí sí, no podemos calificar si esa declaratoria cumple con todos los requisitos del artículo 7. Bueno, Lilian. Bueno, María Eugenia, acá tengo algunas preguntas y agradecer la participación de todos los que están escuchando esta charla tuya y también del director del Registro de la Propiedad de Rosario, el doctor Miguel Lovera, la directora también del Registro de la Propiedad de San Peña, la doctora Patricia Blanco, y veo también que están presentes el personal del Registro de la Propiedad, veo a varios de ellos. Y también el director de Jujuy, el doctor Julio Acuña. Te voy a hacer algunas preguntas con respecto a compra en comisión. La escribana Natalia Gutiérrez pregunta, en la gestión de negocios ajeno, cuando el gestionado ratifica la compra, ¿qué sucede con las medidas cautelares que se hayan trabado estando en cabeza del gestor? Se trasladan por eso, cuando acepta, se pide un certificado al registro de la propiedad para aceptar esa gestión. Se pide un certificado previo. Se pide el certificado. Se cumplen con los dos requisitos de la 17801, tener el título y tener el certificado para poder obtener la prioridad indirecta. Y ahí verá el dueño del negocio si acepta o no. Bien. Y con respecto al segundo tema que se ha abordado sobre incapacidad, el escribano Marcial Di Tomaso pregunta, ¿qué pasa con el certificado de discapacidad inscripto en el Instituto de Previsión Social? ¿Qué efecto jurídico tiene? Para mí, sinceramente, la norma del Código, el artículo del Código Civil, el artículo 30, que es el que establece que la partida de la sentencia tiene que ser inscrita en el registro de capacidad de Estado civil y capacidad de las personas, es claro. El artículo 30 dice,
para que tenga efectos, ya te digo. Artículo 39, perdón. La sentencia debe ser inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento, que hoy ya lo dijimos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en este capítulo producen efectos contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro. Desaparecidas las restricciones, se procede a que el mismo código dispone, es la registración en el registro civil. No estaría a los efectos de la resolución del organismo, como había dicho, de discapacidad. El organismo de... ¿Cuál era la pregunta? No, cuando está inscrita en el Instituto de Previsión Social, ¿qué efecto jurídico tiene ese certificado de discapacidad inscripto? No, desconozco los efectos que pueda tener para el instituto. Generalmente ese certificado que ingresan acá pedidos invocando para ver si la persona tiene bienes o no, adolece de una capacidad y va a gestionar un beneficio, va a gestionar una pensión, pero tendrá efectos muy limitados, o tendrá efectos para poder gestionar o acceder a algún beneficio. Pero yo estoy a lo que establece nuestra norma máxima, que es el artículo 39 del Código Civil, respecto de terceros con la inscripción en el registro de Estado Civil. Bien. La escribana Lucrecia hace una pregunta con respecto a declaratorias de herederos. Con una declaratoria de herederos inscripta, ¿un heredero puede disponer de su parte indivisa? ¿O es necesario que todos los herederos dispongan de la totalidad del inmueble para poder disponer del mismo? Y genera un conflicto, porque para mí genera un conflicto. Sí. Habría que ver, hagamos por analogía, de poder disponer, puede disponer de su parte indivisa. Sería como un condómino que no tiene la división, no sabe cuál es la parte, sabe que es dueño de una parte ideal, pero no sabe concretamente en dónde le va a tocar. ¿Cuál es? ¿Mm? Sí, pero bien. Entiendo que tendríamos un planteo, si es que se nos planteara, si llegara a ocurrir una cosa así, ¿no? Si llegara a ingresar un documento en estos términos. Bueno, María Eugenia, nuevamente en nombre del colegio te damos las gracias por haber participado de este 9º foro de capacitación. Y antes de finalizar, yo quiero aclarar de que no se ha suspendido el concurso de discernimiento para la titularidad del registro notarial en la provincia de Corrientes. El mismo, la fecha sigue vigente para el mes de octubre. Y además quiero invitarle a todos los que están conectados el día de hoy en esta charla, que el día 28 de agosto del año 2020 se va a realizar el 10º foro de capacitación. El tema va a ser propiedad horizontal y la disertante va a ser la escribana Elba Frontini de la ciudad de Mar del Plata.
agradeceríamos que todos los escribanos o los que están conectados el día de hoy, a través de sus redes sociales, puedan difundir este nuevo ciclo de capacitaciones. Y también te pido disculpas que al principio no se pudieron silenciar los audios, hubo un problema de colapsó, pero bueno, yo creo que en forma rápida se pudo solucionar, y después te pudimos escuchar con claridad. Como siempre, tu exposición ha sido el día de hoy muy ilustrativa, y yo creo que nos hemos enriquecido todos con la charla del día de hoy. Lilian, reitero mi agradecimiento. Ahí lo estoy viendo a Miguel, lo veo a Patricia, a Julito. Gracias por acompañarme, gracias por hacerme el aguante. La veo a Marta calladita, que eso es tocar el cielo con las manos. Le vamos a activar el micrófono a Marta. Muchísimas gracias. Gracias a todos y ya saben, a disposición siempre. Gracias. No, gracias a vos. Y nos desconectamos. Abro una palabra, por favor. Acá le damos la palabra al presidente del colegio, a José. ¿Le damos la palabra? ¿Le damos la palabra o no? Sí, cómo no. Un minuto. Gracias, nada más para decirte gracias, María Eugenia. Muy linda la charla y estamos muy contentos que estés con nosotros y con todos los colegas del interior, escuchándote a vos en un tema tan lindo e interesante. Y quiero dejar aclarado algo de lo que manifestaste en su momento, Lilian, y también te agradezco a vos como moderadora, con respecto a que se habían suspendido los exámenes. Hasta este momento no lo tenemos decidido, porque tenemos que hacer las consultas correspondientes también con los profesores de Buenos Aires, de la Universidad Notarial Argentina, con la academia, como así también con el presidente del Superior Tribunal, fiscal de Estado y los miembros de la facultad y también nosotros del colegio. Quiero dejar aclarado esto para que nos quedemos con la información de que se habían suspendido. Por eso hasta este momento no se suspendieron para nada formalmente. Así que nada más quería decirle eso y gracias nuevamente a todos ustedes. ¿Será que puedo hablar yo? Sí, Marta, Marta, ahí tenés activado el micrófono. No, nada más que agradecerle a Muñeca y decirle que cumplí la promesa que le hice de no hablar, así que no se puede quejar y no me puede sancionar de ninguna manera. Está bien. Felicitaciones, Muñeca, y nuevamente nos enriqueciste lo suficiente como para no meter la pata de nuevo con el 645. Espero, Marta, espero. Gracias a todos, gracias Lilian, mucha paz me diste, mucha tranquilidad. Gracias a todos. Nos despedimos. También quiero informarle que tenemos presente en esta charla desde México al doctor Pastrana, así que hemos trascendido las fronteras. Muñeca ha tenido una audiencia de lujo y bueno, nuevamente para mí ha sido un gusto actuar como moderadora de esta novena ciclo de actualización. Ahora le vamos a dar a nuestro presidente del colegio para que dé el cierre. José, no sé si querés decir una palabra final. Bueno, nada más que nuevamente, felicitaciones, escribana Demetrio. Gracias a todos por participar. Tuvimos una audiencia excelente, cerca de 150 participantes, así que realmente fue muy convocante los temas que tocaste, Muñeca. Así que nuevamente muchas gracias a todos y esperemos que tengamos otra charla tuya, Muñeca. Gracias. Si Dios quiere. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.